En búsqueda del bienestar humano. Con Gladys Rodríguez. Éxitos 99.9. Bueno, es mucho lo que habría que explicar acá y poco el tiempo que tenemos, pero a ver si como una especie de abreboca nos ubica mejor nuestro invitado en lo que es el contexto de esa guerra entre Corea del Norte y Corea del Sur. Incluso lo último que se sabe como noticia, por ejemplo, es que Kim Jong-un decidió cerrar vías principales. El régimen de este personaje, hay que decir, parte de una dinastía, decidió demoler al menos 2 carreteras principales que conectan con Corea del Sur. Se trata de un gesto simbólico sin ninguna relevancia. Las carreteras ya estaban cerradas, pero tiene mucha fuerza porque es otro ejemplo de cómo Pyongyang está cumpliendo con su promesa de aislarse completamente de la Corea Democrática, dejando claro que no hay ningún espacio para negociaciones que calmen las tensiones entre ambos territorios. Pero, ¿dónde comenzó este conflicto? Para eso tenemos a Román Delgado, quien es internacionalista, abogado, licenciado en filosofía, licenciado en educación y también teólogo, profesor universitario. ¿Cómo está, profesor? Buenas tardes y bienvenido. Muchas gracias, Gladys. Siempre es un placer conversar con ustedes, contigo personalmente también, Gladys. Gracias, gracias y por dedicarnos estos minutos para entender este conflicto, ¿ah? Porque además siempre se habla de que Corea del Norte representa además una amenaza para el mundo, pero particularmente el conflicto con Corea del Sur, esa diferencia entre una misma población, ¿cuándo surgió? ¿Cómo surgió? Sí, bueno, con respecto al tema de hoy que nos atañe, es importante saber que la Segunda Guerra Mundial concluye en 1945. En el frente europeo, ya finalizando los últimos días de abril, y se afirma la rendición incondicional de Alemania nazi ante los aliados ya en los primeros días de mayo. Pero en el Pacífico hay que entender que todavía seguían las luchas contra el imperio japonés. Derrotado ya el imperio japonés y firmada su rendición incondicional, esa victoria que tuvo los Estados Unidos tan avasallantes en varios de los encuentros y choques de batallas, tanto marítimas y terrestres, Guadalcanal, Iwo Jima, Okinawa, la batalla de Midway. Tenemos generales tan importantes que ahora es protagonista de esto, lo que vamos a conversar hoy. Es al Douglas MacArthur, que por cierto es el general más condecorado de los Estados Unidos y además es general 5 estrellas. Bien, culmina la Segunda Guerra Mundial en 1945 y entonces las apetencias de Stalin, de la Unión Soviética, en esos territorios de Manchuria donde estaban los japoneses, porque los japoneses le habían ganado una guerra a los rusos en 1905. Claro, en 1905 no existía la Unión Soviética todavía, estaba la Rusia zarista, pero esa guerra ruso-japonesa, Japón tomó muchos territorios, entonces era como la venganza de este caballero, Joseph Stalin, de este señor, el líder de la Unión Soviética comunista, de tomar territorios. Y entonces aprovecha después de esa finalización de la paz, porque Japón se va a rendir ya con esas 2 bombas atómicas que va a tener el 6 de agosto sobre Hiroshima y el 9 de agosto sobre Nagasaki, que el ejército de los Estados Unidos, el Pentágono, va a tomar esa difícil decisión, que el presidente era Harry Truman, porque Franklin Delano Roosevelt había fallecido y entonces no había culminado todavía la guerra, pero Harry Truman como vicepresidente, en ese momento están los demócratas y entonces toma la presidencia. Se toma esa decisión y Japón se rinde ante esta espantosa y quizás muy difícil situación en que se ven en que ya no hay posibilidad ninguna de resistir. Entonces, pero fue una decisión que más bien los llevó a una armonía, porque Estados Unidos y Japón de enemigos pasan a aliados. Y es más, Japón no está mirando nunca con rencor hacia esa situación que vivió, sino más bien que tiene una alianza ahora y la han mantenido desde que Douglas MacArthur tomó las decisiones y por supuesto, bajo orientaciones directas con el gobierno de los Estados Unidos. Ahora bien, la península coreana va a ser invadida por la Unión Soviética. Entonces, esta es una situación muy difícil que vamos a tomar porque se había tomado la decisión en que en el paralelo 38, tanto el Departamento de Estado de Estados Unidos como la Unión Soviética habían tomado la decisión como 2 potencias vencedoras en la Segunda Guerra Mundial de
dividir a Corea en el paralelo 38. Entonces, bueno, queda la ciudad Pyongyang en Corea del Norte y la ciudad de Seúl. Pero el 25 de junio, en la madrugada, un domingo, la Corea del Norte comunista invade a Corea del Sur de una manera relámpago, como llaman su operación. Y entonces van a penetrar hasta retirar el presidente, y los últimos que van a recibir en las orillas de Punsan, al sur de la península coreana. Es una situación difícil, pero Estados Unidos va a reaccionar muy rápidamente. Ciertamente habían pasado pocos años, porque el 45 y estamos hablando ya de 1950, un poco menos de 5 años, porque la rendición incondicional de Japón se firma el 2 de septiembre de 1945. El emperador Hirohito se rinde y el general Douglas MacArthur pues toma la decisión de ser el gerente en esa situación, vamos a llamarlo así de esa manera, como el gerente. Pero Japón va a tener, se le va a perdonar la vida al emperador Hirohito, y entonces quienes van a ser juzgados en los juicios son los militares o responsables de crímenes de guerra, a esos criminales, como paralelo a lo que se hizo en los juicios de Nuremberg en Alemania. Bien, con respecto al tema de hoy, entonces es importante que el radio escuche y todos los que estemos interesados en este tema, sepamos que hubo una invasión de los comunistas del norte hacia ese espacio que se había establecido en un acuerdo transnacional del paralelo 38. Y entonces, después del 25 de junio de 1950, viene esa invasión, como lo dije hace unos segundos, y entonces Estados Unidos reacciona en la Organización de Naciones Unidas y una coalición de países encabezados principalmente por las fuerzas norteamericanas van a tomar la decisión de defender a Corea del Sur. Y al Douglas MacArthur, de maniobras muy maravillosas y además reconocibles en la historia, va a tomar la cabecera de playa de Incheon, que es el aeropuerto internacional de Seúl, donde yo tuve la oportunidad de visitar a Corea del Sur en el año 2006. Entonces va a tomar la cabecera de Incheon, y entonces un ataque sorpresivo, y desde el este también, porque Incheon lo vamos a ver de la parte occidental de la península, y vamos a ver también las orillas de Punsan, y van a hacer una operación tenaza y van a avanzar. Tanto es así que Douglas MacArthur va a reconquistar no solo el paralelo 38 a favor de Corea del Sur, sino va a llegar hasta el río Yalu, como algunos le dicen Yalu o Yalu, pero va a llegar hasta ese río, y le pide al presidente Harry Truman que le envíe armas atómicas y más divisiones. De hecho, hay una propuesta hasta no muy bien conocida de que le pondría a la China comunista a sus pies si por favor le entregaría esas armas atómicas y esas divisiones. Pues obviamente el presidente Harry Truman con sus aliados europeos conversaron, y la Inglaterra, que había sufrido tantos bombardeos, Inglaterra, que había sido la gran víctima, había salido victorioso, pero a un gran costo. No querían otra guerra, los europeos aliados occidentales no querían otra guerra, porque ya acababan de vivir. Y entonces Harry Truman va a chocar con el general Douglas MacArthur. Douglas MacArthur va a criticar fuertemente la administración de Harry Truman, la burocracia, como lo llamó él, de la Casa Blanca, y van a chocar tanto el presidente Harry Truman en ese momento, en 1951, ya la guerra, el conflicto está en pleno desarrollo. Recordemos bien que la guerra se va a establecer entre 1950 hasta un armisticio, un cese al fuego en 1953. Cuestión que no es ningún tratado de paz, sino es un cese al fuego. O sea, es un cese al fuego, una situación que se logró muy difícil, porque el presidente Harry Truman va a destituir a Douglas MacArthur en 1951 y va a poner al general Matthews. Y al poner al general Matthews en esa situación, no va a tener tantos éxitos como lo tuvo MacArthur. MacArthur fue muy vencedor y salió muy brillante ante Japón en el Pacífico y en Filipinas, con aquella famosa frase: cuando los japoneses invadieron a Filipinas, nosotros volveremos, yo volveré. Entonces, bueno, un general victorioso, además un exalumno pues de la famosa Academia Militar de West Point, y digno pues de sus honores, va a dar un famoso discurso después de su regreso a los Estados Unidos, y ha recibido con honores.
mientras que el presidente Harry Truman va a perder prestigio y los republicanos van a vencer con un general, que es el general Dwight Eisenhower, en las elecciones finales de 1950, donde va a tomar después 1952, perdón, las elecciones de 1952, finales de 1952, va a ganar las elecciones el republicano Dwight Eisenhower, conocido entre los amistades como Dwight Eisenhower, el presidente de los Estados Unidos, que su vicepresidente va a ser Richard Nixon. Entonces, esta situación le mermó el prestigio a los demócratas y Harry Truman pues tuvo que entregar la banda presidencial, la presidencia a Dwight Eisenhower a partir de enero de 1953. Profesor, tengo que despedir literalmente, son las 3 en punto y viene el programa de Unai y Albani, pero esto es como una abreboca literalmente de lo que fue solo ese episodio y aquí quedan muchas preguntas sin respuesta aún. Por ejemplo, ¿cómo es que se instala esta dinastía de los Un? ¿Cómo se llega a un personaje como Kim Jong-un? Incluso entre poblaciones, ¿no? ¿Cómo lidiaron con esa fractura? Además, una población demócrata, una población, bueno, que seguramente algunos serán demócratas o quisieran ser demócratas, pero están absolutamente controlados y en una situación de hermetismo total y de separación del mundo con Kim Jong-un como líder. Entonces, me gustaría que entráramos quizás en una segunda parte para conocer de esa realidad que hasta el sol de hoy se mantiene y que muchos desconocen. Así que mil gracias por lo pronto, profesor. Tengo que correr y bueno, nada, seguimos revisando esta historia que además nos compete a todos, porque vaya que, incluso como decía al inicio, pues con Corea del Norte y con Kim Jong-un, el mundo incluso se ve amenazado porque sin duda es un personaje que no solamente hace una vida pues muy particular y tiene a la población en una situación difícil a lo interno, sino que también tiene unas pretensiones para el mundo, caramba, que preocupan y mucho. Así que mil gracias por lo pronto, me toca cerrar. A ustedes